Me gustaría empezar haciendo una pregunta. Levanten la mano quienes han escuchado el término o la expresión inteligencia artificial. Levanten la mano, yo quiero mirar cuánto la han escuchado. Básicamente, el 95.4% han escuchado la expresión inteligencia artificial. Y levanten la mano también quienes han aprovechado esa herramienta, quienes la han usado para cualquier razón, por cualquier necesidad. Tal vez un 25-30% y sobre todo aquellos que son más jóvenes. Vamos a ver un video, si ya está listo, que me gustaría que lo veamos como introducción. Es un video que lo hacemos dentro de la predicación que tiene la iglesia. Ustedes saben que predicamos por diferentes canales y entonces estamos produciendo este video que debe salir esta semana en las diferentes redes por las cuales la iglesia predica el evangelio. Entonces, si nos hacen el favor los de control y reproducen ese corto video. Un sermón o un mensaje religioso generado por la inteligencia artificial tiene inspiración divina, es un mensaje de Dios. En una entrevista, el popular e influyente autor Yuval Noah Harari incluso sugirió que una IA avanzada y futura podría usarse algún día para crear un nuevo libro de religión para reemplazar la Biblia, lo que permitiría que algunos afirmen que el libro realmente fue generado por una inteligencia superhumana. Abro comillas. Piense en una religión cuyo libro sagrado está escrito por una IA. Eso podría ser una realidad en unos años. Cierro comillas. En un servicio de adoración luterano reciente en Baviera, Alemania, alrededor de 300 feligreses escucharon un sermón, oraciones y música generada casi en su totalidad por IA, con palabras escritas por ChatGPT e imágenes y voces generadas por otro software de IA. ¿Cómo navegarán los verdaderos creyentes el mundo cada vez más complejo de la religión impartida por IA que muchos creen que se avecina? La clave está en usar el Espíritu Santo de Dios, como señaló el apóstol Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La IA busca en vastas bases de datos y compila sus resultados a partir de esas bases de datos. Es un proceso mecánico, sin conciencia y sin ninguna clase de elementos indispensables como la empatía o la misericordia, y mucho menos sin el Espíritu de Dios. A medida que avanza el tiempo, el pueblo de Dios necesitará acercarse más a Él, reconocer a sus pastores para evitar ser engañado, pero sobre todo debe reconocer la voz del Maestro, Jesucristo. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Seguiría usted el mensaje y la voz de una máquina sin conciencia? ¿O reconoce usted la voz de Jesucristo y sus verdaderos ministros guiados por el Espíritu Santo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Muy bien, muchas gracias. Un sermoncillo o un mensaje en general de carácter espiritual producido por la inteligencia artificial. ¿O qué tal una nueva Biblia? Una nueva Biblia producida por una superinteligencia, porque así llaman a la inteligencia artificial, una superinteligencia, ya que en teoría reúne el conocimiento que hay en el mundo. Y entonces esa superinteligencia crearía una nueva Biblia, que a su vez crearía una nueva religión. Tal vez, piensan ellos, la mejor religión que el mundo se haya imaginado. Hay cosas que en un principio a muchos de nosotros nos pueden resultar escandalosas, pero es cuestión de que pase solo un poquito de tiempo
para que esas cosas que antes nos parecían escandalosas ya no nos escandalicen más. Y después pasa un poquito de tiempo más y esas mismas cosas se vuelven comunes. Y pasa otro poquito de tiempo más y todo el mundo las empieza a aceptar. E incluso hay quienes las implementan en su vida. Todos sabemos que así es más o menos el proceso de muchas cosas en este mundo. Cuando una herramienta es muy útil, la capacidad de esa misma herramienta para hacer el mal es proporcional a su utilidad. La herramienta es muy buena para hacer algo, claro, pero ese algo puede ser algo bueno o ese algo puede ser algo malo, puede ser algo dañino. Los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos verdaderamente interesantes. Son tiempos que se mueven muy rápido, suceden muchas cosas a la vez a nuestro alrededor, tanto que a uno le cuesta recordar qué fue lo que pasó el día anterior, porque es suceso tras suceso, avance tras avance, cambio tras cambio. Estamos viviendo un tiempo muy interesante, con cambios muy dramáticos, cambios sin precedentes. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, a las que les gusta tanto la tecnología, uno cuando es muy joven le gusta la tecnología, a medida que uno crece ya no le gusta tanto, no la ve tan fascinante, pero las generaciones jóvenes, tal vez de los 30 años hacia abajo, están muy acostumbradas a la tecnología. Les parece fascinante todo avance tecnológico que surge. Les parece maravilloso, lo ven muy útil. ¿Y qué va a pasar entonces cuando esos jóvenes vean a una supuesta Biblia creada por una supuesta superinteligencia, la vean mejor que la Biblia que Dios nos inspiró? ¿Qué va a pasar cuando piensen que esa Biblia es más sabia, tal vez más justa? Cuando vean a esa Biblia tal vez más inclusiva o tolerante, que son términos que están muy de moda en la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes en la actualidad. En comparación con esta Biblia, que muchos afuera la llaman pasada de moda. Muchos afuera dicen que eso era para antes, que lo que ahí se dice realmente no hay cómo aplicarlo en la actualidad. ¿Qué va a pasar? Lo primero que se me ocurre es que como ya está ocurriendo, quien definiría qué es bueno y qué es malo no sería Dios, sería esa supuesta inteligencia artificial. Decidiría esa inteligencia artificial lo que más le conviene o lo que menos le conviene a la humanidad o a los seres humanos individualmente considerados. Ahora bien, no es cuestión de atacar la herramienta como tal. La herramienta es una herramienta y puede tener muchos usos que bien usadas pues pueden ser útiles. Puede ayudar en la investigación, puede ayudar en muchos procesos de la vida cotidiana. De hecho, para hacer algunas cosas de la predicación del Evangelio la usamos. Es una herramienta. No piensen que aquí se está atacando la herramienta como tal. Es una herramienta. Pero el punto es cómo usamos esa herramienta. El punto es que esa herramienta no puede ser usada para reemplazar nuestro discernimiento del bien y del mal. Esa herramienta no puede ser usada para que nos explique el entendimiento profundo de las escrituras. No puede ser usada para que nos interprete la profundidad de los misterios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa herramienta no tiene el elemento indispensable y fundamental para hacer esa clase de tareas, que es ¿cuál? El Espíritu Santo de Dios. No tienen el Espíritu Santo de Dios. Y si acaso tiene algún espíritu, sería el del príncipe de la potestad del aire, que es quien domina por ahora este mundo y que es quien sin duda alguna manipula lo que ahí puede salir o puede no salir. Vayamos a 1 Corintios,
en Primera de Corintios, en el capítulo 2, y leamos a partir del versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Prestemos atención a estas palabras, porque es que esa herramienta se está poniendo o está siendo utilizada de una manera que está afectando absolutamente toda la forma en que el mundo moderno está funcionando. Y es solamente el principio. Es solamente el principio. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no de la tecnología, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay un entendimiento, señores, hay un entendimiento que Dios le da a su iglesia, solamente a su iglesia. Porque Cristo, que es la verdad, es la cabeza de su iglesia, que es el cuerpo. El resto de las escrituras es un misterio para la humanidad. Así lo dispuso Dios, hasta que le abra estos libros a la humanidad entera cuando llegue el momento, en la segunda resurrección. Pero ahora la humanidad no entiende los misterios, lo entiende el pueblo de Dios, lo entiende la iglesia de Dios. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros como por el Espíritu. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no se puede entender las cosas de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí dice que nosotros hablamos palabras no enseñadas por sabiduría humana. ¿Y qué es lo que hacen este tipo de herramientas? Lo que hacen es tomar cientos o miles o millones de publicaciones que cualquier persona sube a la internet. Y luego toma toda esa información y desinformación, todas esas ideas, muchas salidas, quién sabe de dónde, las procesa y llega a una conclusión. Esa es la inteligencia que tiene la inteligencia artificial. No es otra cosa más que eso. Tomar cientos y miles de ideas que cualquiera publica y que publican por millones, las procesa y llega a una supuesta conclusión. Y esas conclusiones, pues, a veces pueden sonar muy razonables.
Claro, de hecho suenan razonables. Suenan muy inteligentes, claro, según la inteligencia del mundo. Muchas son emotivas, muchas son hasta bonitas, pero es conocimiento humano, no es enseñanza del Espíritu de Dios. Por ejemplo, esta misma herramienta de la inteligencia artificial, solamente para hacer este ejercicio, y a propósito de la temporada de panes de Pascua y panes sin levadura en la que estamos, entré y le hice una pregunta. Le pregunté, defienda la tesis o explique por qué Jesús no es el Cristo. Eso le pregunté. Dije, defienda la tesis o explique por qué Jesús no es el Cristo. Y entonces me respondió y me dio 6 razones por las cuales Jesús no sería el Cristo. Me dio 6 razones. Y ya la respuesta empezó mal, porque la respuesta debió ser, si se le pregunta a un ministro de Dios, debió ser, no hay forma de explicar que Jesús no es el Cristo, por esto, por esto y por esto y por esto. Esa sería la diferencia si le pregunta a un ministro con el Espíritu de Dios, así le pregunta una herramienta de estas. De entrada le dice, no hay forma de explicarlo, eso es un engaño, por estas y estas razones. Pero la herramienta procesa tu pregunta y te da en este caso, me dio en este caso, 6 razones por las cuales Jesús no es el Cristo, por la cual no sería Jesucristo. Les voy a mencionar algunas de ellas rápidamente para que entendamos bien el contexto. La razón número 1, según la superinteligencia que ahora hay en el mundo, por la cual Jesús no sería el Cristo, dice, cumplimiento incompleto de las profecías mesiánicas. A mí el ejercicio me gustó mucho porque me sirve mucho para demostrar por qué nuestra fe es verdadera. Ahora, si no conocen bien la palabra de Dios, cuidado con lo que preguntan, porque se pueden confundir. Pero cuando uno está bien fundamentado, cuando uno está seguro en su fe, uno sabe cómo piensa ya Satanás, cómo manipula a las personas, cómo piensa el mundo, y uno, de hecho, es interesante porque uno inmediatamente nuestra mente empieza a saber cómo ese argumento es falso. Por ejemplo, razonamiento número 1, razón número 1, cumplimiento incompleto de las profecías mesiánicas. Abro comillas, dijo, en el Antiguo Testamento las profecías describen al Mesías como un líder que restaurará el reino de Israel, traerá paz mundial y cumplirá con una serie de señales específicas, como la reconstrucción del templo de Jerusalén. Luego dice, Jesús en su vida no cumplió estas expectativas mesiánicas, por ejemplo, restauración del reino de Israel y traer la paz mundial. Entonces vemos que da la respuesta de un enfoque judío y vemos que no distingue la primera venida de la segunda venida de Cristo. Y si no distingue la primera venida de la segunda venida de Cristo, entonces una gran cantidad de profecías que hablan del nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Cristo tampoco se podrían cumplir. Empecemos por ahí. No ejerce esa distinción. Aquí tengo en mis manos un documento. Eso es un documento de Educación para la Vida. Es un curso que estamos preparando para la temporada de la Pascua. No logramos terminarlo, pero con la ayuda de Dios debe estar listo para la próxima temporada de Pascua. Es un curso bastante extenso con varios videos, documentos que lo estamos traduciendo un equipo en la iglesia. Pero dentro de esos documentos hay uno que habla, así dice, profecías acerca de la crucifixión de Jesucristo que se cumplieron. Y este solo documento tiene 27 profecías cumplidas con Cristo, referentes a la crucifixión. Y dice, por ejemplo, voy a mencionar algunas. En Salmos 41:9 hay una profecía de que Jesús sería traicionado por un amigo, y su cumplimiento está en Mateo 14:10. Otra profecía, por ejemplo, Zacarías 11:12, dice que profetiza que Jesús sería vendido por 30 piezas de plata. Se cumple en Mateo 26:15. Otra profecía, Isaías 53:7, profetizó que Jesús guardó silencio mientras lo acusaban. Se cumplió en Marcos 15:4 al 5.
Otra profecía, Isaías 56, profetizó que Jesús sería golpeado y escupido. Se cumplió en Marcos 14, 65. Otra profecía, Isaías 53, 12. Cristo sería crucificado con pecadores. Se cumplió en Marcos 15, 27. Y así sigue profecía tras profecía, tras profecía, tras profecía, que se cumplieron solamente referente a la crucifixión de Cristo. Y aquí tengo 27 en total. ¿Y este conocimiento dónde está? En la iglesia de Dios. Está en la iglesia de Dios. Entonces, cuando la inteligencia artificial responde esa pregunta con un enfoque judío, no tiene en cuenta nada de eso. No tiene en cuenta nada de eso y por eso da una respuesta o una primera razón equivocada. Una segunda razón, o la segunda razón que dio la inteligencia artificial de por qué Jesús no sería el Cristo, es que Jesús no cumplió con el rol, con el papel de un líder político militar. Dice, Jesús no se presentó como un líder político, ni buscó liderar una rebelión contra el Imperio Romano. Por el contrario, su enfoque estuvo centrado en enseñar el amor, el perdón y la espiritualidad, y no en una liberación física o política del pueblo judío. Eso también es incompleto, porque Jesús sí habló de un momento en que va a tomar control de las naciones. Pero nuevamente, como en la respuesta anterior, no se está teniendo en cuenta la segunda venida de Cristo, cuando Él sí va a tomar el control, no solamente de Jerusalén o Israel, va a tomar el control de todas las naciones que hay sobre la tierra. Va a llegar un momento en que Él va a juzgar a todas las naciones y va a tomar el control de toda la tierra. Y se recuerdan el estudio bíblico que dimos en la fiesta el año pasado, se tituló así, El juicio de las naciones. Y representa ese momento en que esto se va a cumplir. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, Jesús sí va a liberar a todas las naciones como el Rey de Reyes, pero lo va a hacer en su segunda venida, como lo dice la Biblia, como nos lo ha enseñado la Iglesia. Una tercera razón que da la inteligencia artificial por la cual Jesús no sería el Cristo es el concepto de Cristo como algo distinto. Así la tituló. Y dice, en el contexto cristiano, el título Cristo se asocia con la divinidad de Jesús y su papel como el Salvador. Sin embargo, desde una perspectiva judía, el Mesías es una figura humana y no divina. O sea, para ellos Jesús no fue Dios en la carne. La creencia cristiana en que Jesús es Dios en la carne, la doctrina de la Trinidad, dice aquí, no se sujeta a las creencias judías, no tampoco a las nuestras, que consideran que el Mesías era un ser humano, un descendiente de David, pero no divino. Desde esta perspectiva, Jesús no puede ser el Cristo, porque para el judaísmo, el Mesías es simplemente un ser humano elegido por Dios para una misión específica. Aquí sí pues tendríamos mucho para hablar y hablar y hablar. Jesús es la roca en el antiguo pacto, como lo leímos ayer, también durante la ceremonia de la Pascua. Y la naturaleza de Jesús, como bien sabemos, no se explica con la errada doctrina de la Trinidad, como hace el cristianismo tradicional, y tampoco se explica negando que Jesús es el Verbo o que Jesús fue divino, porque Él se despojó no de su divinidad, Él se despojó de su gloria, de su poder de Dios, pero Jesús fue Dios en la carne. Los judíos no reconocen eso porque piensan que si Jesús es Dios en la carne, si Jesús es el mismo verbo, entonces se daña el concepto de unidad de Dios, de que Dios es uno, como dice la palabra de Dios. Pero, ¿cómo se explica la naturaleza de Jesús? Es un conocimiento que la iglesia nos ha enseñado con el concepto de familia. Es una familia. Son dos seres perfectamente unidos, pero es una familia. Y recordemos que Dios no es el nombre, como a veces se suele confundir. Es fácil confundir, pensamos que Dios se llama Dios. Dios no se llama Dios, Dios es el título. Pero ese Dios es una familia, Dios es como el apellido, la familia Dios. Y tiene dos seres. Lo habló el Señor Ernesto Neri ayer en su mensaje y también lo hablamos en la Pascua. Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan vemos cómo Jesús le ruega a Dios diciéndolo que ellos sean uno como nosotros somos uno. Nosotros somos uno, debemos ser uno, pero somos varios seres. ¿Cómo nos llamamos entre nosotros? Hermanos.
Entonces ese concepto tan básico y tan sencillo, pues no lo entienden, no entienden el concepto de familia. Por eso Jesús es el hermano mayor y por eso Dios es el Padre o Dios Padre. Pero bueno, allá pues ellos no lo entienden. Voy a mencionar rápidamente, no voy a detener en ellas, las otras razones por las cuales la inteligencia artificial dice que Jesús no puede ser el Cristo. La cuarta razón que dio es la interpretación de los textos sagrados. Si creemos que Jesús es el Cristo, pues es porque no entendemos la Biblia. La quinta razón es la falta de aceptación de Jesús como el Cristo por parte del pueblo judío. Hay quienes consideran que los judíos son la máxima autoridad en este tema, y si los judíos dicen que no es así, entonces para muchos es ley, no es así. No tienen en cuenta todo el contexto. Y la sexta razón es el enfoque espiritual y no material. Es decir, que Jesús se debió enfocar en resolver asuntos materiales más que espirituales. Esas son las razones pues que dio esa herramienta por la cual Jesús no sería el Cristo. Vemos que las respuestas que nos pueden dar esta clase de herramientas se van a construir o se van a fabricar en función o en razón de lo que la persona necesita escuchar. A una persona le va a decir sí, si lo que la persona le pregunta es eso, confírmeme. A otra persona le va a decir no, si es lo que le pregunta la persona, si eso es lo que necesita escuchar o está buscando. Si alguien, por ejemplo, no tiene fe en que Jesús es el Cristo, o quiere fundamentar su incredulidad, su falta de creer quién fue Jesús, pues esta herramienta le va a dar todo lo que esta persona necesita o quiere escuchar. Tengamos entonces en cuenta cómo se pueden usar esta clase de herramientas para que nosotros descuidadamente no caigamos en el error que cae el mundo. Ahora bien, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero ¿qué pasaría si fuera así? ¿Qué pasaría si la existencia de Jesús como el Cristo fuera un mito? ¿Qué pasaría si nuestro Señor Jesús no hubiese sido el Cristo? Eso es lo que vamos a analizar a continuación, porque mientras hacemos eso, vamos a ver la importancia de reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, como nuestro Señor. No tengan miedo de poner su fe a prueba. Esa es la diferencia de esta iglesia, de la verdadera iglesia de Dios con las iglesias del mundo. Ustedes están aquí sentados aprendiendo. Están aquí sentados aprendiendo a fundamentar su fe y a defender su fe. Porque nosotros somos verdaderamente el pueblo de Dios. No tengan miedo a probar su fe. Fundamentenla. Y fundamentenla bien. Porque esta clase de situaciones cada vez más nos van a enfrentar en nuestra vida diaria. Nuestra fe no puede ser débil. Y no hay razón para ello. Sabemos que conocemos la verdad y esa verdad está personificada precisamente en Jesús el Cristo. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias para nosotros y para la humanidad misma si Jesús no fuese el Cristo? Si Jesús no fuese nuestro Salvador y nuestro Maestro. Primero que todo, ¿qué es la palabra Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? Bien sabemos, o si no, pues recordemos que Cristo significa el ungido. Eso significa el Cristo, el ungido. Es decir, una persona que se reconoce como enviada de Dios. En el caso de Jesús, Dios lo envió para salvar a la humanidad. Cristo es el ungido, el escogido, el seleccionado por Dios. Eso significa la palabra Cristo. Ahora bien, vamos al libro de los Salmos y leamos una profecía muy interesante sobre Jesucristo. Vamos al libro de los Salmos en el capítulo 2. Y leamos a partir del versículo 1. Salmos capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vemos aquí que el versículo 2 dice,
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra el Eterno y contra su ungido. Aquí la palabra eterno, ¿a quién está revelando? Está revelando al Padre. Cristo vino a dar a conocer de manera directa al Padre. Pero aquellos que tienen el Espíritu Santo en el antiguo pacto sabían de la existencia de Él. Y ustedes hemos hablado en algunos mensajes en el antiguo pacto donde se deja ver que sabían de la existencia del Padre, sobre todo en los Salmos. Entonces aquí la palabra, cuando dice contra el Eterno, ese es el Padre. Y contra su ungido, ¿quién es ese? Ese es Cristo. Ese es Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? No porque yo lo estoy diciendo. La Biblia misma lo dice. ¿Dónde lo dice? Pues vamos allá, vamos al libro de los Hechos en el capítulo 4 y dejen su dedo aquí marcando Salmos, porque vamos a comparar los dos versículos. Vamos a Hechos en el capítulo 4 y leamos los versículos 25 y 26. Hechos 4, 25 y 26. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y luego dice, y contra su Cristo. Estamos viendo que es exactamente la misma profecía. Vamos a compararla. Comparémosla versículo a versículo. Dice aquí, en el Salmo 2, versículo 1. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y vamos a Hechos, en el capítulo 4, versículo 25. Dice, porque de boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Lo mismo los pueblos, y los pueblos piensan cosas vanas. Luego dice el versículo 2 de Salmo 2, Salmo 2, 2. Y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Eterno, contra su ungido, diciendo. ¿Y qué dice el versículo 26 de Hechos 4? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces vemos ahí que es la misma escritura. En Salmos dice el Eterno y su ungido, y en Hechos dice el Señor, es decir, el Padre y Cristo. ¿Sí notan ahí cómo se explica? Uno es el Eterno, el Padre, y otra es Cristo. Veamos nuevamente los versículos 27. Sigamos leyendo, los versículos 27 y 28 aquí de Hechos 4, para que tengamos el panorama completo. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. El versículo 26 dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra quién, contra el Señor y contra su Cristo. Y dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, es decir, contra el Cristo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Está explicando que, como se profetizó en Salmos, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y aún el pueblo de Israel se amotinaron ¿contra quién? Contra Jesús. Lo que está diciendo aquí está explicando Hechos, desde que se profetizó en los Salmos. Y dice que ¿quién es Jesús? El ungido. Dice, versículo 27, en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, es decir, a quien hiciste el Cristo. Eso es un solo ejemplo que nos demuestra claramente que Jesús es Cristo. Jesús es el ungido de Dios. Para que tengamos eso en mente. Ya sabemos que Cristo significa ungido. Y ya vimos bíblicamente que Jesús es el ungido. Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué pasaría si Jesús no fuera el Cristo? ¿Qué implicaciones tendría eso en nuestra vida y en la vida de la humanidad?
Vamos a ver algunas cuantas muy rápidamente. En primer lugar, si Jesús no fuera el Cristo, si Jesús no fuera el ungido, no existiría el nuevo pacto. Si Jesús no fuera el Cristo, si no fuera el ungido, no existiría el nuevo pacto. Si bien Dios va a reunir al pueblo físico de Israel nuevamente en el milenio, eso va a suceder, eso es cierto, pero no es menos cierto que Dios se divorció del pueblo físico de Israel en el primer pacto. Se divorció del pueblo físico de Israel por el adulterio espiritual que cometieron. Ellos quebrantaron el pacto que había entre Israel y Dios. Ese primer pacto fue quebrantado. Vamos a Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. Vamos a leer los versículos 16 a 18. Deuteronomio 31, 16 a 18. Y el Eterno dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Y de esto hablamos un poquito ayer en el estudio. El Eterno dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, está diciendo Dios, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Dios mismo lo está diciendo, él ya sabía que el pueblo iba a invalidar el pacto, no Dios. Dios cumple su palabra, el pueblo falló. Versículo 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Versículo 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Entonces el pueblo de Israel invalidó el pacto. ¿Cuál es el pacto? Los 10 mandamientos. Deuteronomio 4, versículo 13. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. El pacto son los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son los dos primeros de esos 10 mandamientos? Capítulo 5, aquí en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 y 8, veamos cuáles son los dos primeros mandamientos de ese pacto. Dice, Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 y 8. Vemos el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, versículo 8. Deuteronomio 5, 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego el segundo mandamiento, versículo 8, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra, y continúa el versículo. Entonces los dos primeros mandamientos de ese pacto, ¿qué son? La fidelidad. La fidelidad. El pacto son los 10 mandamientos y los dos primeros con los que Dios empieza es, séanme fieles, séanme fieles. Es un pacto matrimonial, de hecho. Y en ese pacto matrimonial Dios exige fidelidad. Versículo 9 dice aquí, no te inclinarás a ellas, Deuteronomio 5:9, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso. Y si nosotros avanzamos un poquito más en la historia de Israel, vemos que fidelidad fue lo menos que tuvo el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se cumplió lo que dice el versículo 9. Provocaron a Dios a celos. Y Dios dijo, llegado un momento, no voy más con ustedes. Como ustedes invalidaron mi pacto, me divorcio de ustedes.
Vamos al libro de Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8. Estamos intentando explicar la importancia del nuevo pacto que llegó gracias a Jesucristo. Y para explicar la importancia del nuevo pacto que llegó gracias a Jesucristo, a que Jesús es el Cristo, pues hay que mostrar que el primer pacto quedó invalidado, que es lo que estamos intentando hacer. Entonces, Jeremías capítulo 3, versículo 6. Me dijo el Eterno en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Estamos hablando de fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque en los lugares altos, como hoy en día, ¿dónde ponen las imágenes y las estatuas de los llamados Cristos y de las llamadas vírgenes? Las montañas, ¿no? Sobre los collados, sobre las colinas, en los lugares altos. Y también lo hacían debajo de los árboles frondosos. A eso se está refiriendo. Ponían altares a dioses paganos en los lugares altos de Israel. Versículo 7, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, carta de divorcio. Pero no tuvo temor tampoco la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Vamos al capítulo 11, aquí mismo de Jeremías. Jeremías 11, y leamos los versículos 9 y 10. Y me dijo el Eterno, Jeremías 11, 9 y 10, y me dijo el Eterno, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. ¿Cuál es el pacto? Los 10 mandamientos. ¿Cuáles eran los primeros 2 mandamientos? Fidelidad. Y ellos lo invalidaron desde el principio. Entonces, ese pacto quedó quebrantado, quedó invalidado por parte del incumplimiento del adulterio espiritual del pueblo. ¿Qué pasa si no hay pacto? ¿Qué pasa si no hay pacto? Si en el pacto no hay unión entre nosotros los seres humanos y Dios. Sin el pacto no hay una promesa de protección por parte de Dios. Sin el pacto no hay promesas de bendición. Sin el pacto no hay promesas de salvación. Sin el pacto no hay perdón por nuestros pecados que nos permita estar ante la presencia de Dios. Si no hay pacto, no hay un pueblo santo que se diferencie del resto del mundo y que guarde ese pacto. Todo eso implicaría y muchas cosas más si no hay un pacto. Si no hay un pacto, tendríamos que olvidarnos de Dios y Dios se olvidaría de nosotros. Por eso es indispensable la llegada de Jesús como el Cristo para que instaurara un nuevo pacto. Porque Jesucristo sería el intercesor de ese nuevo pacto. Vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Mateo 26. Y leamos del versículo 26 al 28. Mateo 26, versículos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús, al ser el ungido, al ser el Cristo, nos da la oportunidad de hacer un nuevo pacto en nuestro bautismo. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos bautizamos? Hacemos el pacto, ese pacto que conmemoramos, no renovamos, conmemoramos.
Pacto es uno, no se renueva, se conmemora, que conmemoramos en la ceremonia de la Pascua y que nos permite, primero a nosotros, a los que somos las primicias, pero luego a la humanidad entera, restablecer nuestra relación personal con Dios. Sin Jesús como el Cristo, porque eso lo hizo Jesús, pero si Jesús no hubiese sido el Cristo, si no hubiese sido el ungido, no habría un pacto entre Dios y la humanidad, con todo lo que eso implicaría. Vayamos al libro de Hebreos, epístola de Hebreos en el capítulo 7. En Hebreos capítulo 7. Y leamos el versículo 22. Hebreos 7, 22. Que dice: Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Dice que es hecho fiador. ¿Qué es un fiador? Un fiador es el que garantiza algo, claro. Como cuando rentamos, por ejemplo, una casa, por lo general nos piden un fiador. Aquí en México le dicen fiador. Entonces, por lo general nos piden un fiador. ¿Y quién es el fiador? Es la persona que supone que tiene más dinero que el que renta la casa y va a decir que si él no paga la renta, pues yo, fiador, garantizo el pago de la renta del alquiler. Y eso es Jesús. Jesús es el fiador que garantiza la existencia del nuevo pacto. Es el garantizador de ese nuevo pacto. Continuemos en el versículo 23 de aquí de Hebreos 7. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está. Jesús como el ungido, como el Cristo es quien es nuestro intercesor, intercesor permanente ante el Padre en el nuevo pacto. Si Jesús no hubiese sido el ungido, el Cristo, no tendríamos nuevo pacto. No tendríamos nada que estar haciendo aquí hoy, mis queridos hermanos. Vamos a 1 Timoteo. Ustedes saben que un intercesor es un mediador. Eso es un intercesor, lo que es Jesús, es decir, un reconciliador, quien dentro del contexto bíblico, pues es Jesús quien le solicita misericordia al Padre. Es Jesús quien le dice al Padre: perdónelos. Es Jesús quien le dice al Padre: permítame ayudar a los seres humanos. Eso es lo que es Jesús por nosotros. Eso es Él intercediendo. Es Él conciliándonos con el Padre. Porque el Padre dice: ellos no son dignos. Y es verdad, no somos dignos. Pero Jesús es el intermediario. Y por Jesús podemos llegar a ser dignos. Eso es lo profundo de todo esto. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese? Jesús Cristo, hombre. Jesús el Cristo. Entonces, si Jesús no fuera el ungido, si Jesús no fuera el Cristo, no habría un pacto que permitiera acercarnos al Padre. Muy bien. En segundo lugar, otra razón o qué pasaría si Jesús no fuera el Cristo, si no fuera el ungido. Pues no habría camino a la salvación. No habría un camino para la salvación. Volvamos a Hebreos 7, donde estábamos, y volvamos a leer el versículo 25. Hebreos 7, 25. Dice: por lo cual puede también salvar, refiriéndose a Jesús, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Entonces, por más que los judíos y muchos otros no lo quieran reconocer, la única manera, no hay otra, la única manera de alcanzar la salvación es por medio de Jesús el Cristo, de Jesús el ungido. No existe otro camino. Juan capítulo 10. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y versículo 7.
Juan 17. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, dice Jesús. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Dice él, pero yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Versículo 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí del Padre. Entonces ahí Jesús mismo se está ratificando como el ungido, como el enviado por Dios para abrirnos el camino a la salvación. Él dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Y dice que cualquier otro que quiera tomar esa posición es un ladrón y es un salteador. Y en el capítulo 14, aquí mismo de Juan, para que tengamos el panorama más completo, Juan 14, empecemos en el versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no hay otro camino para llegar al Padre si no es por medio de Jesús, porque Jesús fue el enviado del Padre para hacer eso. Jesús fue a quien el Padre ungió para hacer eso. Jesús es el Cristo. Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre por el cual podamos llegar a la salvación, diferente a este Jesús, al Cristo, al ungido. Ahora, hay muchas personas que se llaman Jesús, porque aquí dice no hay ningún otro nombre. Y hay personas que tanto en la antigüedad como en la actualidad piensan que lo importante es la palabra Jesús. Lo importante es el sonido Jesús como tal, y no la persona hacia la cual se está uno refiriendo. Lo importante no es la pronunciación fonética. Lo importante es a cuál Jesús nos estamos refiriendo. ¿Estamos refiriendo a quién? ¿A cuál ser? Al Jesús que es el ungido, al Jesús que es el Cristo. Y valga pues la aclaración y el paréntesis, porque a veces hay personas que se obsesionan con la pronunciación fonética
Y la importancia no está en la pronunciación fonética, está en el ser al cual nos estamos refiriendo. Aquí alguien se podrá llamar Jesús y ese no es Jesús el Cristo. Entonces estamos es al ser. Lo importante es el ser al cual nos referimos. ¿A cuál de todos los Jesús? Pues al Jesús que es el Cristo, al Jesús que es el ungido. Muy bien. Entonces, este segundo punto es, si Jesús no fuese el Cristo, no habría camino a la salvación. En tercer lugar, si Jesús no fuera el Cristo, y esto es bien importante, no habría sanidad para nuestras enfermedades. Si Jesús no fuera el Cristo, no habría sanidad para nuestras enfermedades. Aquí mismo en Hechos 4, unos versículos más arriba, vamos aquí en Hechos 4 al versículo 5, comenzando en el versículo 5, dice aquí, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Miren lo importante que es esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús Cristo, en el nombre de Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En el nombre de Jesús Cristo. Jesús el Cristo. Ustedes saben que Jesucristo es una contracción de Jesús el Cristo. No está mal decir Jesucristo porque es el mismo. Y es una forma en que lo usamos en castellano. Propiamente es Jesús Cristo o Jesús el Cristo o Jesucristo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque pues Cristo es el ungido. Y ahí se dice claramente que es en el nombre de ese Jesús, el cual es el Cristo, el cual es el ungido, en el que, en este caso particular, esa persona fue sanada. Negar que Jesús es el Cristo es negar a nuestro sanador. Es negar a nuestro sanador. La sanidad siempre ha sido una característica indispensable que hace parte de la esencia de Jesús desde que era el verbo, desde que era la roca que guiaba al pueblo de Israel. Ustedes saben que justo pasado el Mar Rojo, recién salidos de Egipto, en Éxodo en el capítulo 15, en Éxodo 15 y el versículo 26, dice, Éxodo 15, 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno Rafa, es decir, el Eterno tu sanador. Yo soy el Eterno tu sanador. Una característica de Jesús desde que era el verbo, desde que era la roca que guiaba a Israel, es que es nuestro sanador. Y la sanidad fue una característica que también estuvo muy presente en ese verbo hecho carne, en Jesús, al ser el Cristo. Veamos un par de ejemplos en Mateo que muestran esa característica de Jesús el Cristo como nuestro sanador. Mateo 4, por ejemplo, versículo, aquí en Mateo 4, versículo 23, Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias
los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Era una característica indispensable de ese verbo hecho carne, ese deseo de sanar nuestras enfermedades. Aquí mismo en el capítulo 15 de Mateo, vuelve y se ratifica, Mateo 15, 29. Pero Jesús de allí, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ahí está, esa característica de Jesús el Cristo. Y ese es un tema que por supuesto repasamos en la ceremonia de la Pascua. Si perdemos la fe en quién fue realmente Jesús, pues perdemos a nuestro sanador. Y este no es un tema menor en un mundo enfermo, enfermo por sus pecados, enfermo porque destruye toda la creación. Y entonces nos enfermamos. Esas enfermedades nos persiguen y nos alcanzan muchas veces y nos agobian. Entonces, si Jesús no fuera el Cristo, no tendríamos sanador. Y así podemos seguir encontrando más y más implicaciones si Jesús no fuera el ungido del Padre. Por ejemplo, y ustedes la pueden ya profundizar después, no tendríamos acceso al Espíritu Santo. Si Jesús no fuera el Cristo, llevaríamos sobre nuestros hombros la culpa por el pecado, por los pecados que hemos cometido. Si Jesús no fuera el Cristo, la humanidad estaría condenada a su autodestrucción. Que recordemos que Jesús va a regresar en su segunda venida justo antes de que la humanidad se autodestruya. Si Jesús no fuera el Cristo, la muerte sería la gran vencedora, porque Cristo venció la muerte en la resurrección. Si Jesús no fuera el Cristo, nada de lo que hacemos tendría sentido. Y ustedes pueden profundizar en cada uno de estos temas si lo desean. Pero para ir concluyendo, veamos qué tiene que decir Jesús mismo de los que no creen en Él, como el ungido, como el Cristo. Aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, Lucas 4, leamos a partir del versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga, refiriéndose a Jesús, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces llegó Jesús a la sinagoga, un sábado como de costumbre, le dieron el libro de la ley, y él empezó a leer, y abrió justamente aquí en esta parte del libro de Isaías, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido me ha hecho el Cristo para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, y enrollando Jesús el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿qué dice el versículo 21? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto es tremendamente profundo. Está diciendo, esta escritura de Isaías, hoy, aquí mismo, conmigo, se está cumpliendo. Pues no conmigo, Cristian, con Jesús. Valga la aclaración. ¿Dónde está citando Jesús? Está citando Isaías, vayamos allá. Dejen su dedo aquí en Lucas 4 porque vamos a comparar. Vayamos a Isaías capítulo 61.
Leamos los versículos 1 y 2. No pierdan Lucas 4, Isaías 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, vemos que Cristo citó exactamente esta profecía, pero no la citó toda. Él citó solamente una parte de la profecía, la que se cumplió. Porque si leemos aquí en el versículo 2, dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Y luego dice, el día de la venganza del Dios nuestro. Esa parte Cristo no la dijo. Si vamos a Lucas capítulo 4, donde les dije que dejaran el dedito, y leemos el versículo 16, el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Eso sí es textual. Isaías 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Correcto. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego ahí enrolló el libro. No mencionó la parte que dice el versículo 2 de Isaías 61, el día de venganza de Dios. ¿Por qué? Porque esa parte todavía no se ha cumplido. Esa parte, ¿cuándo se va a cumplir? Ese es el último día, el año de la ira. Ese se va a cumplir un año antes de que regrese Cristo. Miren cómo es de perfecta la palabra de Dios. Cristo abrió el rollo de la ley, leyó la profecía, pero aquella parte de la profecía que se cumpliría en el futuro no la leyó. Y luego les dijo, esta otra parte de la profecía hoy se cumple delante de ustedes. ¿Sí entendemos lo que pasa en este contexto? Entonces, ¿qué se cumplió? Pues se cumplió el resto de la profecía. Llegó el ungido, dio buenas nuevas, sanó a los quebrantados de corazón, pregonó libertad, sanó a los ciegos, puso en libertad a los oprimidos, predicó el año agradable del Señor. Y luego dice el versículo 21, esa parte hoy se ha cumplido delante de vosotros. Se cumplió, entre otras cosas, la llegada de Jesús como el ungido. Ahí está claro, dicho por el mismo Jesús, que Él es el ungido. Jesucristo mismo dio testimonio de quién era, de que Él era el Cristo. Vamos ahora a Juan en el capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una advertencia si no creemos quién era Jesús. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Cristo. Y es lo que nosotros debemos confesar, reconocer y entender. ¿A dónde nos llevaría negar que Jesús es el Cristo? Ustedes saben a dónde, pero leámoslo directamente en la Biblia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. Primera de Juan 2, 22.
¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ahí nos llevaría a negar que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Capítulo 4, aquí mismo de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Juan 1, 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. La más clara no puede ser la palabra de Dios. Y evidente. No es cuestión de interpretación de las Escrituras. Las Escrituras mismas nos dicen quién es Jesús. Es el ungido. Por eso le decimos Jesucristo. Hay quienes le dicen Jesús Cristo, no hay ningún problema, o Jesús el Cristo, no hay ningún problema. Es Jesús el Cristo o Jesús el ungido. Negarlo es propio de alguien que tiene la actitud del anticristo. ¿Es la herramienta de la inteligencia artificial el anticristo? Pues claro que no. No faltará el fanático que vaya a empezar a decir que esa herramienta es el anticristo. Pero es una herramienta solamente, una herramienta que debemos saber cómo usarla, para qué usarla y para qué no. Y debemos saber que de todas maneras esa herramienta sí está manipulada por el príncipe de la potestad del aire. Y debemos saber para qué y cómo la usamos. Si necesitamos entender las profundidades de la palabra de Dios, como se dijo en el sermoncillo, el estudio de la Biblia es la clave. Yo conozco una persona que decía que no leía porque no se acordaba de lo que leía. Y de un momento a otro descubrió la importancia de la lectura y ya no, sino leer y leer y leer y leer y no para de leer. Porque realmente leer y leer la palabra de Dios sí produce un efecto en nosotros, tanto físicos como intelectuales. Y si es la palabra de Dios, pues obviamente produce unos frutos espirituales. Entonces, si necesitamos entender las profundidades de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia es la clave. El alimento que nos da la iglesia por medio de sus ministros que tienen el Espíritu de Dios es la clave. La oración es la clave. La meditación es la clave. El ayuno es la clave. ¿Y qué más es la clave? La obediencia, para poder entender las profundidades de la palabra de Dios. Esas son nuestras herramientas cuando queremos profundizar en los misterios de la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo va a ser el que nos va a guiar al entendimiento correcto de las Escrituras, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. No caigamos en la tentación en la que caen tantos en la actualidad y que se ha convertido en un problema para los profesores y maestros en las escuelas y en las universidades, en la que los alumnos, apoyados en la tecnología, son cada vez más perezosos y usan cada vez menos su cerebro. Entonces, ¿no han notado que entre más tecnología, menos cerebro? La tecnología lo hace todo. Yo recuerdo que alguien me decía que ya habían profesores que decían que no hay necesidad de enseñar a sumar, porque ¿para qué si ya todo el mundo tiene una herramienta que suma? Y ahora vemos muy jóvenes que no saben sumar, que no saben leer, que no saben escribir. Entre más tecnología, no tiene que ser así, pero así es quien no sabe controlar las cosas. Entre más tecnología, menos cerebro. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas ahora que se vuelven cada vez más perezosos y usan cada vez menos el cerebro? Pues le piden a la inteligencia artificial que les haga el trabajo.
Y eso se ha convertido en un problema para los profesores en las escuelas y en las universidades. Nosotros no podemos pedirle a la inteligencia artificial que indague en las profundidades de la palabra de Dios para evitarnos el trabajo de leer la Biblia, para evitarnos el trabajo de leer las publicaciones de la iglesia, para evitarnos el trabajo de preguntarle a los ministros, para evitarnos el trabajo de meditar, para no orar, para no ayunar, para evitarnos obedecer, porque sabemos que buen entendimiento tienen los que practican los mandamientos de Dios. Salmo 111:10. Es que no entiendo la palabra de Dios. Bueno, ahí están las claves. Ahí están las claves. No podemos con el afán de evitarnos todo eso, no podemos caer en la tentación de decirle a una máquina que nos explique las profundidades de las cosas espirituales, porque ahí sí hay un engaño del enemigo. Y vamos a caer en el redonditos, por no hacer las cosas como Dios dice que se deben hacer. Estudiar la palabra de Dios, estudiar las publicaciones de la iglesia que vienen por ministros inspirados con el Espíritu Santo, meditación, oración, pedirle a Dios que nos dé entendimiento, ayuno y poner por obra. Primera de Corintios, para terminar. Primera de Corintios capítulo 2, desde el versículo 12. Primera de Corintios 2, 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es lo que nosotros tenemos que hacer, desarrollar la mente de Cristo en cada uno de nosotros.